Ghost Blau presenta Entrevista a un ser reptiliano, quinta parte. Esto es fascinante. ¿Qué clases de actividades paranormales puede uno generar con esto? De toda clase, cada cosa que usted llama paranormal. Como dije, esta capa especial yace en la esfera de influencia, entre las capas de información morfogenética y las capas de materia, y puede interactuar con respecto a ambos lados. Es decir, puede interactuar con materia sólida tanto como mental o información mental, en donde podemos lograr todo lo que es designado generalmente como telequinesis o telepatía. La conexión-absorción con otro conocimiento-conciencia es generalmente separada en el procedimiento de la simple influencia de materia. Desde campos de conocimiento-conciencia diferentes funciona con distintas oscilaciones. Un conocimiento-conciencia que envía o un conocimiento-conciencia que recibe debe primero adaptarse exactamente a la otra mente, antes que cualquier acceso sea posible. La mayoría de las especies tienen oportunidades de bloquear el acceso ajeno, pero ustedes no. Nuestras propias habilidades no están tan poderosamente desarrolladas. Por lo tanto, primero tenemos que aprender específicamente la influencia ajena en orden para usar nuestro mimetismo. Por ejemplo, el mimetismo es completamente simple en sus mentes debido al implantamiento de interruptor de apagado-encendido. Algunas de estas capacidades también se heredan parcialmente. Por ejemplo, la madre y el niño de mi especie se adaptan exactamente durante los primeros meses de vida, parcialmente también en la cubierta del huevo en la madre. Y esto permite que se puedan comunicar telepáticamente de madre a hijo. Para influenciar personas humanas necesitamos cierta cantidad de tiempo para practicar, a pesar de su estructura simple. Asimismo, se prohíbe para los adultos de mi especie el venir a la superficie de la Tierra. En el caso de capacidades no completamente desarrolladas, el peligro del descubrimiento de usted sería demasiado grande. A propósito, hay por supuesto enseñanzas secretas numerosas sobre las posibilidades verdaderas que pueden dar una de estas capacidades, pero realmente no sé mucho sobre esto. Siempre que una mente puede ser influenciada, hay generalmente algunos pasos a seguir, que son fijados en el movimiento por el otro individuo. Primero, la oscilación ajena debe ser sentida, algo generalmente que es hecho automáticamente por el cerebro, es decir, por el único campo. Para el otro, las ondas cerebrales cuasi eléctricas aquí en el espacio normal que la materia habita. Eso no es especialmente difícil. Después de eso, uno indaga simplemente para el otro conocimiento-conciencia en la mente con una manifestación del posteplasma. La esfera de la influencia reacciona y la conexión está allí. Ahora uno puede leer hacia afuera la información primera y registrar la segunda información deseada en la localización correcta. Usted me preguntó la última vez si la gente tiene la oportunidad de protegerse contra esta influencia y le dije que solamente alguien despierto y con la mente concentrada tendría tal vez una ocasión de soportarla. En este estado de la mente las oscilaciones cambian muy precipitadamente y el acceso llega a ser complicado, más exacto, puede venir como un retroceso doloroso. Cuando usted cierra los ojos, entonces el campo llega a ser plano y el acceso ajeno a la mente es inmediatamente posible y sin restricciones. De esta forma, sus oportunidades contra una especie más altamente desarrollada son nulas. Pueden ajustar las oscilaciones más rápidamente de lo que usted puede. Podría incluso demostrarlo en usted, pero realmente se horrorizó y confundió la última vez, así que apenas lo dejaremos en una explicación. Esta explicación suena como usted dice, algo esotérica y mágica. La razón para esto es simplemente que usted carece de la comprensión básica para ver las razones de fondo. Todos los fenómenos paranormales tienen una creación puramente científica. Nada de esto se hace con energías supernaturales. Crecemos con esta clase de conocimiento. Sabemos cómo uno puede hacer uso de estas energías y de dónde vienen. La conocemos de teoría y de práctica. Ustedes no. Por lo tanto, realmente no entienden qué sucede en su mundo. Ven solamente un lado de la existencia, no el otro. Todo lo paranormal es dual y existe en el espacio que la materia habita, también como en la esfera de la influencia. Solamente una última pregunta. En nuestra primera reunión, en diciembre, usted aclaró que no deseaba discutir asuntos científicos o paranormales. ¿Por qué la franqueza de ahora?
La última vez no vi realmente ninguna necesidad en sobrecargarle con hechos de ese tipo. Por eso había preferido mencionar solamente estos asuntos en un sentido periférico. Al parecer, sin embargo, algunos de mis comportamientos le han hecho pensar sobre su mundo, algo que no puede ser del todo malo. Y a propósito, sus científicos humanos tenderán a mirar mis comentarios como farsas, y no veo ningún peligro en hablar sobre esta información extensamente. Nadie le prestará mucha atención. A propósito, las palabras de la gente que me ha caracterizado como una criatura del mal tiene su base en la creencia en los poderes ocultos y la magia, y ninguna de estas cosas existe. No hay magia, solo la ciencia altamente desarrollada, y todo lo que usted etiqueta como magia es solamente una parte de ciencia. Si usted comprendiera solamente eso, después usted daría un paso más en su desarrollo. Mi franqueza en esta edición termina aquí. Plantee otra pregunta, por favor. Bueno, vamos a hablar de ovnis. ¿Puede usted explicarme cómo nuestros gobiernos tomaron posesión de material ovni al punto que pudieron comenzar sus propios proyectos? ¿Tiene algo que ver con el incidente de Roswell? Sí, pero ese incidente no fue el primero. No soy ninguna historiadora. Estoy estudiando solamente su comportamiento actual, así que mi conocimiento sobre esos acontecimientos en su historia no es probablemente muy exacto. Intentaré explicarle lo que sé sobre esas cosas que sucedieron en aquella época. Déjeme pensar en eso por un segundo. De los años 1946 a 1953, en su escala de tiempo, había 5 casos donde unas naves extraterrestres se estrellaron en la superficie de la Tierra. En ese accidente que usted llama el incidente Roswell, había no solo una nave extraterrestre implicada, sino 2 que se estrellaron después de una colisión en el oeste de lo que usted llama Estados Unidos. Usted tiene que saber que las naves de esa especie particular pueden levitar en el aire por un periodo de tiempo determinado aunque estén dañadas. Por eso la diferencia de lugares en la localización donde se estrellaron. De hecho, no era el primer accidente, sino que para ese momento el segundo y el tercero. Otra nave se había estrellado en 1946, pero fue destruida. Una cosa primero antes de la explicación. Suena ciertamente ridículo que se estrellaran tales naves extraterrestres altamente desarrolladas y que un número relativamente grande lo haya hecho también en una cantidad de tiempo relativamente corto. La explicación para eso es más que extraña, pero es correcta. No dependió de que la nave se autocondujera, sino más bien en la dirección del campo a su planeta. Esta especie de la que estamos hablando usaba un sistema de propulsión que funcionaba según el principio normal de la fusión, pero solamente en aquella época empleó un método más que poco convencional para la alineación de campo. Este método tenía varias ventajas pero también desventajas. El campo de rechazo, por supuesto, debe hallarse en el ángulo correcto absoluto en la superficie de la Tierra. Esta especie utilizó una tecnología de alineación en sus naves con un campo cerrado en el lugar de todos los puntos del campo magnético del planeta. En aquel tiempo esta especie acababa de llegar a la Tierra y eran originarios de un planeta con un campo magnético más estable, para el cual había desarrollado y alineado sus naves. El campo magnético de la Tierra no es realmente del todo estable. Está conforme a las variaciones cíclicas y forma remolinos del campo bajo condiciones desfavorables. Siempre que una nave con esa clase de impulsión se meta en una influencia del campo o en un remolino que sea demasiado fuerte, entonces por un tiempo corto el campo de rechazo se desalinea y la nave se desliza incontrolablemente en su trayectoria de vuelo. La impulsión está funcionando correctamente, para ser segura, pero el campo fluctúa en todas las direcciones y debido a eso la nave puede estrellarse. En el caso de 1947 que usted mencionó, para mi entender, una de las naves se metió en una fluctuación. Este campo la ligó sin intención al de su líder de la escuadrilla y chocó con otra nave, por lo que ambas fueron dañadas gravemente. La causa para la fluctuación magnética era probablemente un disturbio eléctrico causado por un acontecimiento del tiempo. Ambas naves se estrellaron consecuentemente. Una de ellas cayó cerca del punto de la colisión, la otra cientos de kilómetros más distante.
Todos los tripulantes murieron en el impacto. La estructura fina del casco de esa clase de disco no es muy estable, puesto que esos discos no se han diseñado para los desplomes tan bien como para el vuelo en un campo donde hay fuerzas exteriores trabajando. Ahora, sus militares humanos recogieron los pedazos esparcidos al principio hasta que descubrieron las naves completas con las criaturas muertas a bordo. Clasificaron inmediatamente todo como top secret y llevaron todo a sus bases militares para analizar el mecanismo de propulsión. El objetivo secreto era apoderarse de la tecnología extraterrestre para usarla más adelante contra enemigos malvados de ese gran país. Eso es tan primitivo como ridículo. Creo recordar, no desespecificar exactamente la fecha, que era probablemente en 1949 y 1952 que sucedió un accidente durante una cierta investigación que era hecha sobre una de las naves. Según lo que oí, lo que le contaron a los miembros de mi especie, los de su gobierno, se dio lugar a una activación accidental de uno de los componentes impulsores en las condiciones sin blindaje. Como resultado, por un periodo muy corto de tiempo, se produjo un cambio en el ambiente de condición del plasma que, por otra parte, llevó a un muy desafortunado accidente, causado por el vuelco del campo de la energía general en un pulso magnético de inmenso poder. ¿Usted tiene idea qué clase de efecto tiene una sacudida plasma magnética cuando entra en contacto con un organismo? No, como si usted lo supiera. Por supuesto que no. Disturbio en la estructura del campo y regeneración bioeléctrica. Imagínese, si puede, un cuerpo humano que se consuma en llamas brillantes por 3 o 4 de sus días. Esas llamas nos salen hacia afuera y queman el cuerpo hasta sus últimas partículas. Bien, entonces usted tiene una idea aproximada de qué sucedió. Pienso que 20 o 30 de sus científicos murieron en ese laboratorio. 2 desplomes más ocurrieron en 1950 y 1953 en el área del continente americano. Esas naves fueron recuperadas de los accidentes relativamente intactas. El de 1953, según recuerdo, incluso tenía una base intacta de impulsión. Esa especie que había construido en primer lugar las naves, la especie que por cierto es hostil hacia ustedes, naturalmente se preocupó por la investigación de su propia tecnología por su especie. No desearon, sin embargo, en ese punto temprano, comenzar un conflicto directo con ustedes, así que eligieron el camino de la diplomacia y entraron en contacto con ese gobierno durante los años 1960. Por supuesto, ellos no divulgaron las razones verdaderas por las que estaban aquí: cobre, hidrógeno, aire, pero fingieron ser investigadores curiosos y ofrecieron demostrar a la gente el principio de funcionamiento de las naves, y a cambio ellos esperaban algunos favores. De simple pensamiento como ustedes son, por supuesto, convinieron con ellos y fueron engañados. Ustedes les dieron las materias primas, localizaciones seguras para sus bases, el acceso a sus datos más secretos de defensa, el acceso a su ADN y a mucho más. Y todo para apenas apagar su avaricia por el poder y la información. La especie extraterrestre, por supuesto, notó rápidamente que trataba con criaturas de pensamiento simple y les entregaron información falsa e inferior a ustedes sobre su tecnología, de modo que ellos reciban mucho más de la colaboración que le podría brindar su especie. Por ejemplo, ellos les otorgaron la información que la impulsión se puede construir solamente con los elementos inestables de un número más alto de la graduación, pero ellos retuvieron la información que la impulsión del campo se puede construir con varias modificaciones para trabajar también con los elementos estables de un número periódico más bajo, y generalmente es la manera en que se hace. Con estas medio verdades, ellos les hicieron dependientes en la sintetización de altos elementos numerados y de tal modo renovado por su propia tecnología. Sus pistas para la construcción de sus ovnis fueron presentadas de una manera tal que la solución a los viejos problemas hiciera nuevos problemas presentarse simultáneamente. Nunca les dijeron la verdad completa. En los últimos años de sus años 1970 y los primeros de los 1980, finalmente surgieron varios acontecimientos entre la especie extraterrestre y ese gobierno humano. No deseo entrar en detalles aquí, puesto que hay mucho de lo que no estoy exactamente segura. El nuevo dilema, o mejor dicho, los viejos problemas técnicos con las naves que ustedes construyeron, el camuflaje y el mecanismo de impulsión no funcionaron en los vuelos de
prueba a campo abierto. Debido a esto, la función del secreto fue amenazada. Sus militares y sus políticos lentos, muy lentos, llegaron a la conclusión después de más de 20 años que habían sido engañados por esa especie extraterrestre. Las múltiples incongruencias y el sobrepasar de los límites de los tratados por ambos lados finalmente condujeron a un altercado entre ustedes y los extraterrestres, que culminó en el despegue de 3 de los objetos aéreos extraterrestres a través de un arma especial, como dice usted, pulso electromagnético, y una escaramuza militar en una de sus instalaciones subterráneas. Como consecuencia de estos ataques, la especie extraterrestre se retiró en última instancia de todo el contacto con ustedes y estaba más que encolerizada con su especie. Por lo tanto, cuente a estos extraterrestres entre los 3 grupos que son hostiles hacia ustedes, y mientras que los otros 2 se ocupan más de su propio negocio, entre ellos emprenden una guerra fría para la dominación de su planeta. Sus viejos amigos y socios se están preparando para proveerse finalmente de las materias primas del excedente único y absoluto de la dominación y del ADN humano. Por el momento es probable que carezcan de las posibilidades técnicas y gran cantidad de fuerzas para alcanzar sus metas directamente. A pesar de eso, calculamos que habrá acciones negativas, posiblemente siempre de la forma más sutil, entre ustedes en los años y décadas próximas. ¿La otra especie extraterrestre no emprenderá nada contra estas acciones guerreras? Específicamente, ¿algo debe estar en la Tierra para la especie más altamente desarrollada? Usted está equivocado, especialmente porque la especie más altamente desarrollada no se involucra en vuestro destino. Ustedes son animales para ellos, animales en un laboratorio muy grande. Comprensiblemente, una intervención extraterrestre en su planeta afectaría sus proyectos, pero no pienso que acepten una confrontación con la otra especie para eso. Muchos de ellos podrían buscar otro planeta de investigación para sí mismos o podrían estudiar a distancia su comportamiento y su conocimiento con ciencia, puesto que las situaciones de la vida podrían tener una atracción para sus estudios. Si usted mira un hormiguero y otra persona viene y camina sobre él, ¿qué hace usted? Usted sigue su camino o busca otro hormiguero u observa a las hormigas en su modo de vida. Pero incluso si usted fuera más grande y poderoso que el que pisó el hormiguero, ¿defendería a las insignificantes hormigas? No, usted tiene que imaginar cuál es el punto de vista de las criaturas más altamente avanzadas. Ustedes son las hormigas. No cuente con ninguna ayuda de ellos. Por supuesto, también pediríamos ayuda cuando sea clara la venida de sus viejos socios. Algunos miembros de ese gobierno humano están completamente enterados de nuestra existencia. También parcialmente debido a una vieja base religiosa. Por ejemplo, hay un edificio gigantesco parcialmente subterráneo en la capital que se dedica totalmente a mi especie y ese también tiene un acercamiento directo por medio de un ascensor a un sistema subterráneo. En este edificio las reuniones parciales han ocurrido y ocurren entre nosotros y seres humanos. Hemos pasado información a ustedes en los últimos años. Según lo que yo sé, nos mantendremos tan lejanos del conflicto como podamos. Ustedes deben aprender a solucionar sus propios problemas por sí mismos o ser más inteligentes para evitar crear esta clase de situaciones. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete al canal. También puedes compartirlo por las redes sociales. Puedes leer otras historias de misterio en el blog Un Buscador de Almas.